Muy buenas tardes. Damos inicio a la presentación del ejercicio académico direccionado por el profesor Ignacio Perdón. Proceso ordinario laboral de primera instancia. Demandante es el señor Carlos Arturo Torres Fonseca y los demandados la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías por venir. Vamos con los hechos. Entonces, el primero es que el señor Carlos Arturo Torres Fonseca fue afiliado del Instituto de Seguro Social, hoy Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, desde el mes de mayo de 1979 al mes de mayo de 1987 y tiempo después, desde el mes de abril de 1996 al mes de octubre de 1999. Segundo, estando afiliado al Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones, perteneciente al régimen de prima media con prestación definida, se trasladó a la Sociedad Administradora de Fondos y de Pensiones y Cesantías por venir y sea perteneciente al régimen de ahorro individual con solidaridad con fecha efectiva del 1 de noviembre de 1999. Subrayo régimen de prima media con prestación definida y subrayamos régimen de ahorro individual con solidaridad porque son las líneas que van a marcar esta demanda. Tercero, el demandante al momento de hacer el traslado del fondo privado al Fondo Privado de Pensiones y Cesantías por venir no fue asesorado e informado debidamente. No se le informó, no se le asesoró de manera transparente, completa, clara, veraz, oportuna, adecuada, suficiente respecto a las diferencias entre uno y otro régimen de pensiones. Estas diferencias, desde luego, son fundamentales, son trascendentales para el señor Carlos Arturo Torres al momento de tomar la decisión que tomó. Entonces, ¿y qué tiene que ver con qué? Con las prestaciones económicas que obtendría en el régimen de ahorro individual con solidaridad, con los beneficios, con los riesgos, con las ventajas o inconvenientes de este régimen y en general las implicaciones sobre sus derechos pensionales que debía tener en cuenta al momento de tomar la decisión de cambiarse del régimen de pensiones. Entonces los asesores, lo que cuenta el señor Carlos Arturo Torres, que los asesores le insistieron mucho en unas palabras enamoradoras: usted no se preocupe, señor, que con nuestro fondo de pensiones por venir se puede pensionar a cualquier edad. Tenga en cuenta, don Carlos Arturo, que el seguro social se va a acabar y usted está adelantando todos los trabajadores, usted se está adelantando a todos los trabajadores colombianos eligiendo un fondo para seguir cotizando su pensión. Porvenir ofrece las mejores ventajas que le ofrece el seguro social. Cuarto, no fue asesorado respecto al régimen que más le convenía. No le explicó acerca de la historia laboral, edad, tiempo que llevaba laborando y cotizando. Quinto, no fue asesorado respecto a cuánto debía ser el capital que debía acumular en su cuenta de ahorro individual para poder llegar a adquirir el derecho a la pensión y con qué monto o cuánto necesitaba tener en su cuenta de ahorro individual para pensionarse a una determinada edad o a la edad de pensión o para mantener su mínimo vital. Sexto, el fondo privado por venir no le informó que no todo el aporte mensual que hiciera iría a su cuenta individual y que parte de este se destinaría al pago de primas de seguro para atender las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, para la asesoría, para la contratación de la renta vitalicia, para financiar el fondo de solidaridad pensional y cubrir el costo de administración del régimen y cómo influiría esto en su pensión. Séptimo, no se le informó al señor Carlos Arturo Torres sobre la posibilidad que tenía de tener que negociar el bono pensional entregado por el régimen de prima media como consecuencia de traslado para anticipar su pensión o cómo podría influir en su pensión. Y octavo, no se le informó sobre el derecho de retracto ni en qué consistía. Noveno, tampoco le informaron acerca del monto de su pensión que el monto de su pensión en ese momento se liquidaría teniendo en cuenta la expectativa de vida conjunta tanto del afiliado como de sus beneficiarios y cómo influiría esto en su pensión.
no le hizo proyecciones futuras en su pensión, con la hipótesis que podría surgir en cada uno de los regímenes, con la hipótesis que podrían surgir en cada uno de los regímenes pensionales. Décimo primero, no se le informó acerca de la tasa de reemplazo en relación con la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad y cómo influiría en su pensión. No se le informó, decimosegundo, acerca de las condiciones requeridas en el régimen de ahorro individual para pensionarse anticipadamente. Decimotercero, el fondo privado tenía la responsabilidad de asesorarlo eficazmente. Aquí voy a subrayar subrayamos esta parte del decimotercero porque es fundamental. El fondo privado tenía la responsabilidad de asesorarlo eficazmente, de manera rigurosa, transparente, adecuada y completa, con diligencia, prudencia, con respecto a la decisión del traslado del régimen, cosa que no se hizo. Pero las cosas fueron a la inversa. El único interés del Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir fue afiliar al señor Carlos Arturo Torres Fonseca, lo que consiguió a base de engaños y falta de información, como se ha venido refiriendo. Decimocuarto, el demandante, el 6 de abril de 2018, solicitó a la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida. Decimoquinto, de esperar, la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, con fecha del 6 de abril de 2018, rechazó la solicitud del traslado del demandante a esta administradora de pensiones. Decimosexto, lógico, actualmente el demandante se encuentra vinculado y cotizando para pensiones en el Fondo de Pensiones Privadas aquí demandado, Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir. ¿Cuáles son las pretensiones? Las principales. La primera es declarar la nulidad del acto administrativo. Declarar la nulidad del acto administrativo mediante el cual el Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir realizó el traslado del señor Carlos Arturo Torres Fonseca del régimen de prima media con prestación definida de Colpensiones al régimen de ahorro individual con solidaridad Fondo de Pensiones y Cesantías por Venir, acto que se efectuó el día 1 de noviembre de 1999. Segunda, como consecuencia de la anterior, ordenar a la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías por venir a restituir a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones los valores obtenidos en virtud de la vinculación del señor Carlos Arturo Torres Fonseca como cotizaciones y bonos pensionales con todos los rendimientos que se hubieran causado. Tercera, como consecuencia de lo anterior, ordenar, vamos para la administradora de Colpensiones, ordenar a Colpensiones recibir como afiliado cotizante al señor Carlos Arturo Torres Fonseca, pero también a recibir o aceptar los valores obtenidos por el señor Torres Fonseca mientras estuvo vinculado o afiliado como cotizante en el régimen de ahorro individual, consolidarás fondos y pensiones y cesantías por venir y a contabilizar para efecto de pensión las semanas cotizadas por el demandante en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Cuarta, condenar a las demandadas al pago de todo concepto que se pruebe en el proceso ultra y extrapetita. Quinta, se condene a las demandadas al pago de las costas y gastos del proceso. Pretensiones subsidiarias. Una, en el caso de no prosperar, la pretensión es principal, se invoca la siguiente pretensión como subsidiaria. Primera, declarar la ineficacia e inoperancia de los efectos del traslado del demandante Carlos Arturo Torres Fonseca, realizado del Instituto de Seguro Social, hoy con pensiones, régimen de prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual con solidaridad en cabeza de pensiones y cesantías por venir. Fundamentos y razones de derecho. Vamos con los fundamentos de las pretensiones principales. Entonces, la primera, omisión del deber legal de informar por parte del fondo por venir al momento del traslado del régimen del demandante. Aquí consideramos pertinente el literal B del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que consagra que la selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado. Es libre y voluntaria.
Artículo 60 del literal C numeral 2 de la Ley 100 de 1993 dispone la obligación expresa a los fondos de pensiones de brindar información a sus afiliados. Tendremos en cuenta el artículo 78 de la Constitución Política, el artículo 20 de la Constitución Política, el artículo 40 de la Constitución Política, la sentencia número T-111 de 1993 que manifestó, literal, la eficiencia es un principio que tiene como destinatario a los propios organismos responsables de la prestación del servicio público de la seguridad social, el Estado y los particulares. Nos estamos equivocando. Es ya reiterada por el artículo 109 de la Carta como principio rector de la gestión administrativa. Implica asimismo la realización del control de los resultados del servicio. Y repito la primera parte porque es esencial. La eficiencia es un principio que tiene como destinatario a los propios organismos responsables de la prestación del servicio público, de la seguridad social, el Estado y los particulares. La omisión al deber de informar trae como consecuencia la nulidad del traslado del régimen pensional y está a su vez como consecuencia la devolución por parte del fondo privado de los valores recibidos con sus rendimientos. Aquí tendremos en cuenta la ley 100 de 1993 en sus artículos 13 y 60, el artículo 1746 del CC, el artículo 963 del Código Civil, la sentencia con radicado número 31989 del 2008. Deber de informar por parte de los fondos de pensiones en su calidad de fiduciarias y por tanto de entidades profesionales altamente especializadas. Deber de informar. Vamos a mirar el artículo 97 de la Ley 100 de 1993, la sentencia con radicado 31989 del 2008, el artículo 48 como el artículo 335 del Código Penal, los artículos 14 y 15 del decreto 656 de 1994, el artículo 1603 del CC, incumplimiento del Fondo de Pensiones por venir a los estatutos del consumidor y al estatuto orgánico del sistema financiero. Aquí trabajaremos el decreto ley 3466 de 1986, la ley 1480 de 2011, el artículo 10 del decreto 3466 de 1982, el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 23 de la ley 795 del 2003. La firma del demandante en el formulario de afiliación o vinculación no significa o no prueba que se le hubieran brindado al momento del traslado la información necesaria. No prueba que se le hubiera brindado al momento del traslado la información necesaria. Aquí tendremos la sentencia con radicado 2013-804 del 10 de noviembre del 2015, el decreto 692 de 1994, expresiones genéricas y o cláusulas abusivas en los formularios de afiliación o vinculación. Aquí trabajaremos con la sentencia con radicado número 46292 del 3 de septiembre del 2014, la ley 1328 del 2009, artículo 11, los traslados entre fondos administradores de pensiones dentro del régimen de ahorro individual no convalida la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual. Aquí trabajaremos con en la sala de casación laboral en sentencias con radicado 31989 del 2003, la sentencia de la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá con radicado 2013-804. Carga de la prueba. Entonces vamos a traer las sentencias con radicado 31989 del 2008, 31314 del 2008, 33803 del 2011 y 46292 del 3 de septiembre del 2014. La sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá con radicado 2013-804 del 10 de noviembre del 2015, el artículo 1604 del Código Civil del CC. Imprescriptibilidad de los derechos de la seguridad social. Aquí
estarán presentes el artículo 48 de la Constitución Política, la sentencia 624 de 2013, la sentencia 230 de 1998. Fundamento de pretensión subsidiaria. 1. Ineficacia del traslado del régimen pensional. Vamos a trabajar los literales B y E del artículo 13 de la ley 100 del 93 y 272 de la misma normativa. La sentencia con radicado 46292 del 3 de septiembre del 2014. Petición especial. Hay una petición especial que está que se presenta en la demanda y es la solicitud de la vinculación como interviniente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Por cuantía y competencia le corresponde al juez. El trámite es un trámite del proceso ordinario laboral de primera instancia. Y las pruebas, pues solicitamos respetuosamente se sirva a decretar pruebas y practicar y tener como pruebas a favor del señor Carlos Arturo Torres las siguientes. Están relacionadas acá: fotocopia de la cédula, respuesta de colpensiones, respuesta, reporte de semanas cotizadas, certificado de afiliación expedido por la sociedad administradora del Fondo de Pensiones, historia laboral consolidada, régimen de ahorro individual expedido por la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías por venir. Tenemos unos anexos: poder debidamente conferido por el señor Carlos Arturo Torres Fonseca, certificado de existencia y representación de la sociedad administradora de fondo de pensiones y cesantías por venir expedido por la Cámara de Comercio, certificado de existencia y representación de la sociedad administradora de fondos y pensiones y cesantías por venir expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, prueba documental, 3 juegos de copias. Bueno, estos son los lugares, estos son los sitios para las notificaciones, y ha sido un placer presentar este producto que nos quitó el sueño, pero al fin lo tenemos, lo tiene usted en su despacho. Gracias y muy buenas tardes.